La historia del diluvio bíblico es uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Según el texto, Dios envió un diluvio para acabar con la corrupción humana, salvando solo a Noé, su familia y un par de cada especie animal. Un relato cargado de simbolismo y lecciones espirituales. El diluvio es considerado como un castigo divino, pero también como una oportunidad de renovación. La humanidad, corrompida por el pecado, recibe una lección: el poder divino es más grande que cualquier acto humano. Pero, ¿realmente fue un castigo o una purificación? Los detalles sobre el diluvio varían dependiendo de la interpretación, pero el relato de Noé pone en primer plano el conflicto entre lo humano y lo divino. Un mundo corrupto es destruido, pero la esperanza renace con la salvación de aquellos que permanecen fieles a Dios. En cuanto al contexto histórico, el relato de Noé se sitúa en el siglo VII a.C., en la época del rey Josías. Este monarca promovió el monoteísmo, unificando al pueblo de Judá bajo la creencia de un único Dios. El relato puede haber sido usado como herramienta para consolidar esta fe. La historia de Noé y el diluvio también tiene paralelismos con otras culturas. En Mesopotamia, encontramos relatos similares, como la epopeya de Gilgamesh, que describe un diluvio universal enviado por los dioses. Esto sugiere que el mito podría tener raíces comunes en la región. Este mito del diluvio parece ser más antiguo que la Biblia misma. Las versiones de la epopeya de Atrasis y otras narraciones de la región reflejan ideas similares sobre la destrucción catastrófica debido a la desobediencia humana, mucho antes de que el relato se plasmara en las escrituras judías. Desde una perspectiva científica, expertos sugieren que el origen del mito podría estar relacionado con eventos reales de inundaciones en la región del Mar Negro, un desbordamiento de agua desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro, ocurrido hace más de 7,000 años, influyó en la creación del mito. Los geólogos han encontrado evidencia de un gran cambio en los niveles de agua en el Mar Negro, que podría haber sido interpretado como un diluvio catastrófico en tiempos antiguos. Este evento podría haber dejado una huella indeleble en las culturas cercanas, que lo transmitieron en sus mitos. En tiempos de Noé, la idea de un diluvio como castigo divino estaba profundamente arraigada en la cultura del Medio Oriente. El mito de Noé puede verse como una respuesta religiosa ante eventos naturales catastróficos, dándoles un sentido moral y espiritual. En la narrativa bíblica, Noé no solo es el superviviente del diluvio, sino también un símbolo de esperanza. El relato muestra cómo la humanidad, a pesar de su corrupción, tiene la oportunidad de empezar de nuevo bajo la protección de lo divino. Además, la figura de Noé simboliza la lucha de la humanidad frente a las catástrofes naturales. El diluvio es visto como un desafío y un recordatorio de la fragilidad de la vida humana ante la inmensidad de la naturaleza y el poder divino. El diluvio también ha sido interpretado como un mensaje de advertencia sobre el futuro de la humanidad. Aunque Dios promete no destruir el mundo nuevamente con un diluvio, los desafíos del cambio climático actual nos recuerdan la constante amenaza de las catástrofes naturales. El cambio climático, impulsado en gran parte por la acción humana, trae consigo inundaciones y otros desastres naturales que nos hacen recordar las antiguas lecciones del diluvio. Este fenómeno actual es un nuevo tipo de castigo que refleja la relación de la humanidad con la naturaleza. Aunque el diluvio en la Biblia es un acto de destrucción, también lleva consigo un mensaje de esperanza. La historia de Noé enseña que incluso en medio de la adversidad, puede haber renovación y una segunda oportunidad para la humanidad. Hoy, el relato del diluvio sigue siendo relevante, ya que aborda cuestiones sobre el abuso de los recursos naturales y el equilibrio con el medio ambiente. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la preservación del planeta. En conclusión, la historia del diluvio bíblico no solo nos habla de un castigo divino, sino de un mensaje atemporal sobre el poder de la naturaleza y la necesidad de vivir en armonía con ella. La figura de Noé se mantiene como un símbolo de la esperanza en tiempos de crisis.